Cuando la verdad es relativizada se llama conocimiento y ensimismada es una verdad y un poder. Pero este poder lo vamos a definir más adelante en la charla como una red. El poder es red. ¿Y qué es red? Cuando la fuerza interactúa con un medio ambiente. Eso lo hace el chakra a través de una red. Vamos despacio. Ok. Cada chakra entonces me dispone el prakriti y el purusha. ¿Qué es el purusha? Espíritu. Pero ¿cómo lo vamos a definir aquí? El punto de conciencia cuando él se recrea y juega con lo que tiene. Eso se llama purusha. Para que me entiendan. ¿Ok? Bueno. Entonces, hay un prakriti y hay un purusha. Una entrada, ¿ok? Y una salida. Estamos bien hasta ahí. Todo esto que estoy tratando de explicar es para que me entiendan en qué consiste Sahasrara. Okay. Entonces, Sahasrara es el punto de inflexión máxima donde esa red la vamos a poner en discurso. Ok, sumando cada chakra y cada chakra como un pequeño algoritmo. Este algoritmo tiene unas cualidades. Es lógico, es predecible, es matemático, se tiene que sumar al siguiente. Estoy hablando de características. Se tiene que sumar al siguiente y sobre todo, él tiene un paso a paso. Claro, lo que estoy diciendo aquí es la lógica que determina la materia. La materia tiene un nacimiento, un crecimiento, un desarrollo, fructifica y da un ciclo. Y vuelve otra vez a cumplir ese elemento de ese ciclo. Ok. Entonces, fíjense, el chakra en sí esencialmente es un punto de información que tiene que sumarse al siguiente, va sumando al siguiente y va retomando características, y esto en la yoga tantra se llama anga. En la yoga tantra se llama anga, o sea, este punto de información se suma a este, se suma a este y se va llevando ese punto de información hasta que llega a ajna. Por eso, cuando se despierta la iluminación se hace por un proceso de anga. Anga o paso. Y el anga o paso siempre es acumulativo. Cuando el kundalini sube en iluminación, el kundalini es la energía eléctrica. Eso es un estartazo de energía. Pero ojo, he dicho, el kundalini es algo físico-químico. Físico-químico. Pero ese kundalini no es solamente es un flujo eléctrico. No. Es como un flujo eléctrico, no. No lo estoy definiendo, por favor. No vayan a pensar que estoy definiendo que el kundalini es un flujo psicoeléctrico. No estoy en ese tema. Ya he hablado de eso. Cuando el kundalini sencillamente comienza a subir por la columna como una fuerza, ok, él tiene que tener en sí mismo esta envoltura de este algoritmo de cada chakra. Cada chakra lo va matizando, por así decirlo. Por eso cuando se sube el kundalini, se sube un estado de conciencia que en la yoga tantra se llama samadhi. Samadhi no es un estado enajenante, no solamente, es un estado perceptual donde el individuo se da cuenta paso a paso lo que ocurre. Entre más arriba, más se da cuenta.
de lo que está pasando, no solamente dentro de él, sino que lo va relacionando ese paso a paso con la infinitud de la materia. En la medida que crece su infinitud, va creciendo la observación de la infinitud con respecto también a la materia, porque fíjense ustedes, tanto sube adentro el Kundalini, también sube por fuera el Kundalini. Acuérdense que hemos hablado, hay una conciencia de sí, una conciencia en el campo toroide, y hay una conciencia en sí. Este campo toro es totalmente ambiental. Mírenlo acá. Hemos hablado de ese campo de energía. ¿Ve? Que es como una manzanita. Pero fíjense que esta manzanita está totalmente integrada al medio ambiente. De 5 o 10 centímetros. Se va desarrollando a sí mismo. Y ese desarrollo va paralelo en sí y de sí. En sí y de sí. ¿Ok? Muy bien. Pero fíjense que este es un desarrollo lógico. Es un desarrollo lógico. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho prakriti, mucha materia. Cuando entonces se llega a Sahasrara-Padma, atención lo que ocurre. El ser inmediatamente, ese algoritmo sumado en síntesis que lo hace Ajna, ese algoritmo entra en una puntualidad donde se suspende el proceso paso a paso. Se suspende el proceso paso a paso. La entrada como flujo y la salida como flujo se engloba. Se redefine ese ser como tal. Ya ese punto de esa individualidad deja de existir. Y se forma un patrón único con una característica. La voy a comentar. Una característica. Es como si todo el cuerpo llegara a un punto donde el ser se detiene. Estamos hablando, el gusanito se empupa, se disuelve y forma la mariposa. Aquí el ser humano se resuelve, se sintetiza y hace dos aspectos dentro de ese criterio, ¿sí? Forma un núcleo donde va a tener dos características únicas. Atención, un estado inhibido potencialmente y un estado excitado. Un estado inhibido y un estado excitado. ¿Ok? Ese estado inhibido es un potencial donde el ser humano se va hacia sí mismo y se trata de reconocer esencialmente qué es él. Él detiene todo proceso. Él diluye su mente, inclusive. Ya aquí no existe la mente. La mente como instrumento. Fíjense ustedes. Y el alma se resuelve y como que se unifica. Ya no se puede aquí decir nada. Es muy difícil definir. Eso es lo que se llama la noche oscura del alma. Es lo que los santos previamente, antes de la iluminación, perciben. Pero quiero que me entiendan esto que estoy tratando de hablar. Ok. Entonces, antes de que ocurra esa explosión, esa expansión que está muy asociado con el pratín, pero es un verdadero pratín. Es un pratín ya esencial. Ya estoy hablando de aspectos esenciales. Una vez eso ocurre,
el individuo adquiere una característica. A ver, fíjense ustedes que cuando he hablado de chakra de paso a paso, él tiene un conocimiento, él tiene una información e hizo una personalidad para saber el contenido de esto que tenía básicamente. Él no fue a la profundidad del conocimiento más profundo que él traía. No. Él simplemente tomó lo básico. Lo básico. Ustedes saben de que el ser humano no tiene más de un 2%. Y dentro de su red neural, dentro de esos 100.000 millones de neuronas, no trabaja más del 1 o 2 o 3% de ese contenido neural. Ustedes lo saben. O sea que nosotros no estamos trabajando con todo nuestro potencial. Inclusive antes de la iluminación no trabajamos con nuestro potencial. Todo ese potencial. Solamente llegamos con lo básico. A eso me refiero. Ok. Pero una vez llegamos a este pequeño puntito, ¿sí? Antes de la iluminación, donde disolvemos nuestra personalidad, disolvemos nuestra mente, disolvemos nuestra individualidad. Hagan de cuenta el ejemplo que estaba usando con la oruguita de la mariposa. Tal cual sucede, inmediatamente entonces vemos una transformación intrínseca, total. El ser humano comienza a darse cuenta de esa capacidad, de esa fuerza. Claro, todos los chakras ya generaron un solo algoritmo, todos sumados en ese punto. Y entonces el ser humano, una vez resuelve todo esto, salta al punto de la expansión. Pero esta expansión tiene unas características. Esta expansión ya universal en un pratin sankara, en un movimiento expansivo, tiene unas características. Atención a esta característica. Se hace una red. Él construye una red. Hagan de cuenta, él hace unas terminales y este cuerpo toro deja de ser un cuerpo toro individual y hace una red que conecta con una red universal. Pero él tiene que hacer una red particular con características universalizantes. Para que me lo entiendan. O sea, tiene que tener un semejante universal. ¿Ok? Porque si fuera totalmente individualizado, no se podría conectar. Porque tiene que ser semejante. ¿Ok? Entonces, él tiene que tener en esa red algo que lo caracterice y sea semejante a eso que es universal. Ok. Entonces, crea un algoritmo único. Sigue con esa fuerza de esa pequeña individualidad antes del salto. Y una vez ocurre el salto, él se hace él hace una explosión. ¡Puff! Y se hace universal. Eso se llama samadhi o estado satori. ¿Ok? Bueno, entonces, esa individualidad lo que hace es darse cuenta que él pertenece a todo. ¿Ok? Y que no hay diferencia entre el todo y él. Que no hay ninguna diferencia. Entonces, su personalidad, que lo tenía inicialmente, que tenía esa personalidad, esa mente, que lo identificaba como un individuo, ya no lo identifica como individuo. Se hace una avatara. ¿Y qué es una avatara? La red universal tiene ojitos, oídos, sentidos que se expresan en ese cuerpo. Ese cuerpo aparentemente es individual, pero ya no es individual. Ese cuerpo es universal. Entonces, aquí hay una mariposita. Aquí ya hay una mariposita. Entonces,
este individuo ya es un ser totalmente cósmico, capturado en un cuerpo. Realmente el cuerpo es una pequeñísima expresión de lo que es ese ser que acaba de ser universal. Miren ustedes. Y hay una cosa importante. Entonces, ese conocimiento que se expande, que es sabiduría, que es verdad, hace una resonancia, toca los confines, la infinitud, entiéndanme la palabra, y se devuelve a sí mismo. Y él, acuérdense que él tiene una genética que no había conquistado. ¿Se acuerdan ustedes? Que ya lo habíamos dicho, ¿no? Había un 98% de una genética totalmente inactiva. Pues en ese momento, en ese punto, la red cósmica hace una resonancia y activa el resto del contenido que tiene él genéticamente. Activa eso que él tiene allá adentro. Lo desenvuelve. ¿Qué pasa aquí? La persona, que ya no es persona, bueno, digo persona, porque ya es un ser cósmico, ya es un ser celestial, tiene unas características. No necesita la experiencia, de la experiencia para aprender. Él aprende por sí mismo. Él aprende por sí mismo. Él no necesita de las experiencias. Él no se necesita de ningún ciclo. Él rompe los ciclos. Acuérdense que cada chakra tiene un ciclo, tiene un paso a paso, ¿sí? Tiene un anga, ¿ok? Un paso a paso. Tiene una lógica, tiene un proceso, tiene un flujo y un reflujo. Ya aquí, ya no hay esto. Ya no hay esto. Simplemente el individuo es todo en todo. Él está aquí, pero él no está aquí. Es una pequeña expresión de lo que es el contenido de su verdadero ser. Ese individuo está aquí, pero está en cualquier parte. Es como si estuviera conectado con un cablecito del internet, hagan de cuenta, y se diera cuenta de